Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días en diferentes países donde están los hermanos. Dios los bendiga, que les habla el pastor José Manuel Angueraíla y quiero compartir algo esta noche y bendecirlo. También quiero dar la invitación a los hermanos que van a estar con nosotros y a los que quieran agregarse también a esta gran bendición. Creo que Dios es bueno, Dios es lleno de misericordia. Partimos con un año 2024 que siempre he dicho yo que es una mala costumbre que tienen los profetas, entre paréntesis, en cual dice, lo primero que dice, hermano, el 2003 no es nada a lo que viene el 2004. Es decir, que hace como 20 años que vienen hablando el 2017, 2018, 2020, el 2021, o el 2008, 2007, 2006, 2005. Es decir, que el 2007 va a ser mejor. El 2007, esa es la falacia más grande del engaño apostólico, donde le entregan a la gente que este año es el año mejor para ellos. Como en el 2020, que fue lo mejor, que decían, el 2020 es el año de la prosperidad. Tomaron un texto bíblico de, creo que de Crónicas 20, versículos 20, y decían tiempo de bendición. Y fue la pandemia donde duró más de un año y tanto, donde la gente se murió, cantidad de gente, y que sabemos que eso fue un sistema de lío, un sistema masónico, un sistema de los Illuminati, donde 8 familias del mundo son las multimillonarias las que llevan el sistema poder de la vida natural del hombre acá a la tierra, donde ellos han tomado dominio para dominar, y eso viene, y eso hasta 2024 va a ser un año de mucha complicación también, pero va a ser un año que los hijos de Dios podamos lograr lo que Dios quiere en nuestras vidas, de poder acercarnos más a Dios para poder estar bien en los principios del Evangelio de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y 2026 a 2028 se va a cumplir la profecía del Maestro de Mateo capítulo 24, versículos 32-34, cuando la higuera esté tierna, sea estos tiempos y de esta generación, que fue según a 70 en el 2018, cuando avanza en el 2020 ya se arranca, pero el 2019 había sido lanzado ya el sistema del COVID. Ahora, como dice que puede ser más robusto, en el texto bíblico capítulo 24 de Mateo, versículo 34, de la higuera del tiempo y de esta generación pasará a 80 años. Es decir que del 26 al 28 ya se cumple el 28, se cumplen los 80 años, donde debe cumplirse la profecía del Maestro. Y eso viene a acontecimiento, así que creo que esto ha partido ya del tiempo del 2017 al 2018 al 19, que se va a hacer el lanzamiento del COVID, y se manda en el 2020. Donde ahora puede suceder algo en el 24, algo puede moverse, para el 26 preparar todo y el 28. Y entra al final con el 2030, que es el sistema que se ha movido en todo el mundo, es una alianza de la LID de formato Illuminati, donde ellos han gobernado y van a seguir gobernando, porque estamos en esta tierra, vaya para allá por favor, en esta tierra donde estamos viviendo, donde está, Jesús dijo bien claro, el mundo está en poder del maligno. Ahí viene el príncipe de este siglo, no tiene nada que ver conmigo. Así que, para que más o menos estemos pendientes, que Dios está con nosotros, claro, vamos a luchar, vamos a avanzar. Este va a ser un año que vamos a seguir luchando y avanzando como todos los años en Cristo Jesús. Que viene la temporada, que viene una semilla, porque escúcheme bien, por favor, los hermanos. Los apostólicos agarran en enero, que es el mes de la primicia, el mes de la bendición, y empiezan a robar. Ya empiezan estos sinvergüenzas a atacar con esa doctrina a los hermanos, que es el mes de la prosperidad, el mes de la semilla, el mes de la abundancia, el mes de la miel, el mes del vino, el mes del agua. Hay tantas falacias que se ponen en estos tiempos para que la gente se deje llevar por eso. Si hay alguien por ahí que pueda comentar, está conmigo también, no hay ningún problema. Déjeme dar la invitación a los hermanos y compartimos. Así que les deseo un feliz 2024 también como pastor, como amigo en la fe. Que Dios sea de gran bendición sobre ustedes. De acá de Buenos Aires, Argentina, y el pastor Angueraíla. Déjeme dar la invitación a los hermanos que quieren estar con nosotros en esta hora para poder bendecir en nombre de Dios. Comparta el video, que va a estar muy interesante en esta noche. Dios nos va a bendecir, Dios. Si hay alguien que quiere comentar, no hay ningún problema, haga su comentario. Vamos a hablar sobre Judá, sobre el sistema de Judá, y quiero bendecir a los hermanos también, pastores y hermanos que están en diferentes países también y ciudades. El hermano Robinson también, los hermanos de Chile, los hermanos de Concepción también. Saludamos al pastor Alex Zapata, que vamos a estar con ellos también en Concepción. Vamos a estar compartiendo con ellos en el mes de marzo. Estaremos en Neuquén de Argentina. El día 16 de marzo estoy en Neuquén, Argentina.
De ahí paso para Temuco, Santiago de Chile. Vamos a otra ciudad y esperemos estar en Perú. Dios sea con nosotros y con ustedes también. Comparta el video que va a estar muy interesante. Vamos a hablar sobre el sistema de Judá. ¿Por qué voy a hablar de este sistema? Porque lo prediqué 2 veces por una pequeña plataforma de 90 segundos. Di a entender sobre Judá y muchos me preguntaban, pastor, esto y otros me llamaron, conversamos y hablamos un buen tema de esto sobre Judá. Y vamos a ver los textos bíblicos que quiero que examinemos bien. ¿Y por qué se avanza a un texto bíblico? Y hay 2 textos bíblicos que respaldan el texto bíblico primero. Está muy interesante esto. Así que quiero compartirlo y no quiero hacerlo muy largo. Bendecía a los hermanos también de Mar del Plata, la iglesia Monte de Oré, el pastor Germán también, la pastora Rosana, la pastora Marta del ministerio, los hermanos en ese lugar sean muy bendecidos de parte de Dios. Comparte este video que va a estar muy importante. Compártalo, hermano, con los hermanos. Anoche estuvimos compartiendo en familia acá con los hermanos y con los pastores amigos también en nuestro hogar. Y estuvimos compartiendo y fue muy linda la bendición de haber compartido con ellos. Yo siempre trabajo en lo material en los tiempos de estas celebraciones. Pero bueno, Dios permitió que estuviera con la familia. Ya, vamos a ver esta bendición. Me mandaron un video a mí del sistema también del tercer templo judío que se va a hacer, el tercer templo en ese lugar y formando. Y me gustó, muy interesante, aunque yo siempre he dicho que Jesús dijo que ya no habitará más en el templo hecho en manos de hombre. Por eso es que hoy no han permitido del año 70 que no se vuelva a restaurar otro, porque no existe más sacrificio, ya no están las ofrendas, ya no está la diversión de ese tiempo, sino que hoy está en nosotros que somos el templo y está la verdadera ofrenda y está la verdadera libación que es Jesucristo en nuestra vida. Es el pacto. Ya déjeme dar la invitación. Los hermanos que quieran compartir no hay ningún problema, pueden hablar, decir algo, están para compartir. Déjeme dar esta invitación, por favor, deme un segundito nomás, que arrancamos de lleno. Quiero leer el libro de Mateo, vamos a partir por el libro de Mateo, después leemos el libro de Marco y después nos vamos al libro de Juan. Y también vamos a ver lo que habla Pedro en Hechos capítulo 2 sobre dieron suerte para elegir a Mateo y a José. Déjeme, ya estamos. Los hermanos de Colombia están ahí, los bendecimos también, de Estados Unidos, de México. Nuestra hermana Alba, oramos por nuestra hermana Alba, por su hermana, por la familia también que están pasando sus problemas como toda familia cristiana. No hay que dejar de orar, al contrario, hay que orar por ellos y uno por los otros, como dice la palabra de Dios. Y ahí estamos. David está con nosotros también. Los hermanos de Perú, de Ecuador están ahí, los saludamos. Paraguay, tierra de bendición también. Ya. Déjeme compartir acá, ven. Ya. Estamos. ¿Están ahí? Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ahí está Maicon González, te saludamos. Enrique Benavide Lourdes de Estados Unidos, te saludamos. Un gran saludo para nuestra hermana de Estados Unidos. Segundo Sal está con nosotros, Jonathan Herrera también. Maicon González, los bendecimos de parte de Dios. Amado Eterno, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia en este día, porque nos bendice para poder compartir. Sea usted, Dios mío, entregando la palabra del descendimiento, la gracia. Si hay alguna palabra de ciencia que usted quiera entregar, Dios, no hay ningún problema. Somos instrumentos, somos polvo, tierra. Somos, Dios mío, Señor, llamados para hacer tu palabra que tú nos has dado, Dios. Padre amado, atamos toda atmósfera satánica que se quiera levantar y sea usted guiándonos a través del Espíritu Santo. Abra el nueva, Dios, el entendimiento. Abra, Dios mío, para que la gente pueda entender de lo que tú tienes en nuestra vida. Declaramos el reino de Dios en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, 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 amén. ¿Me puedo tomar un cafecito? Ahí está el segundo sala. Ale Alarcón, está nuestro amigo pastor ahí. Estuvimos compartiendo con él el otro día este tema y es muy importante. Vamos a estar allá en Concepción con el pastor Ale Zapata.
Vamos a estar con el hermano Góngora, creo, por ahí. Son iglesias que uno, hermanos que visitó años. ¿Por qué no puedo pasar nuevamente? Voy a ir, como dice Pablo, dijo Pablo, voy a Efesios, donde me esperan tribulaciones. Voy a Efesios, donde peleé con fieras del desierto. Esto va a estar interesante. Bendiciones. ¿Quién más está ahí con nosotros? A ver. Ya. No se mueve, que va a estar muy bueno. Déjeme tomarme este cafecito. Busque el libro de Mateo, capítulo. Angélica Valenzuela, te bendecimos, Angélica, un abrazo. Por favor, busque Mateo, capítulo 26. Vamos a ver Marcos 14 y vamos a ver Juan. Vamos a ver las partes de Judas. Quiero hablar de este tema que es muy importante, que muchos me han dicho, pastor, pero usted está yéndose en contra de la palabra. A ver, vamos a ser bien claros. Hay un texto bíblico solamente, pero hay dos textos bíblicos que se respaldan y otro no lo respalda nadie. Es como Mateo 28, Mateo 28, 19, no lo respalda nadie. El único que lo respalda es el cura y el papa, nadie más. Y los trinitarios lo respaldan. Aunque hay unos que son solo Jesús, que lo respaldan, no lo pueden respaldar. ¿Por qué le llaman solo Jesús? Esa es una enseñanza que se enseñó en los tiempos pentecostales, que le llaman solo Jesús, y eso no es así. Porque significa el trinitario que le llaman, unitario que le llaman. El trinitario es una cosa, el unitario es otra cosa. El problema está en que la gente pelea por, no que peleemos nosotros, yo estoy peleando. La gente pelea muchas veces tomando un fundamento de algo. Yo le digo, hermano, no hay ningún problema. Si usted quiere creer a su Dios trinitario, créalo. Yo creo un Dios unitario. Pero ¿que es el mismo, pastor? Claro que es el mismo. Pero si usted deja Mateo 28, versículo 19, déjelo para bautismo. Si a usted le gusta, déjelo para bautismo. Pero usted ocupa Mateo 28 para un amuleto. Y eso lo hacen los curas, lo hacen los católicos, lo hacen los religiones, lo hacen los cavernícolas, de los cuales ellos toman Mateo 28 para una religión y la toman por un amuleto. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, para tomar agua, para tomar té, para almorzar, para pedir para la oración, para los alimentos, para el pastor, para el coro, para la alabancita, para la ofrenda. El pastor puede ir al baño, vaya en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Lo ocupan para todo. Si usted dice que es bíblico, pero dice que para bautismo, ocúpelo para bautismo, no se preocupe. Ocúpelo para bautismo pero si usted lo ocupa para diferentes formas, ya tenemos un problema. Ese es el problema, que se han hecho doctrinas, se han hecho formamientos de hombres. Ahí podemos ver también la doctrina de los nicolaitas, que en estos tiempos se ha movido mucho la iglesia, donde ha dañado. Quiero compartir este tema muy importante de Judas en esta tarde. ¿Por qué te pongo esto? Para ver qué actuación de software está preparado. Entonces, estamos para se me enviaron algo ahí en el canal. Es muy importante porque hay textos bíblicos. La Reina Valera tiene 32.000 palabras malas. Wow. Textos bíblicos, hay muchos textos bíblicos malos que nunca he puesto. Como compartía el otro día el libro de San Juan, de la mujer adúltera, San Juan capítulo 8, es más puesto por los hombres que por Dios. Pastores del Espíritu, confírmeme usted que es del Espíritu San Juan 8, de la mujer adúltera. Dice que era una mujer adúltera, la pillaron en actos de adulterio. Y la palabra adulterar significa vivir con la persona. Y para haber vivir con la persona había que haber traído al hombre. Entonces Jesús no hubiera dicho, el que esté libre de pecado lance la primera piedra, porque tenía que haber estado el hombre, punto 1. Y punto número 2, adulterio significa vivir, que es el punto número 1. Entonces, si todos ponemos que el libro de Mateo, Juan tiene algo, yo te pongo que el libro de Mateo tiene que ser hebreo, pero el libro de Mateo tiene más palabras griegas que palabras hebreas. Es como dijo un día uno, tenemos a Lucas que es doctor. Jesús, antes de hacer un milagro, le preguntaba a Lucas si era posible poder sanarlo, porque como él era médico, él podía solucionar los problemas. Entonces Dios no hacía milagro, dejaba que Lucas podía operar. Entonces, yo lo quiero mirar, está bueno tu doctor Lucas, le dije yo. Está con nosotros nuestro hermano José Villegas está nuestro hermano también de Bolivia, Rocher, te saludamos. Y el hermano José Villegas el abrazo de Maipú, de Santiago de Chile.
Déjame tomarme este cafecito porque siempre se me enfría. Busque Mateo 26. Vamos a partir por Mateo 26. Los textos bíblicos son dos. Partimos por lo principal. Judas, escúcheme, Judas, uno de los 12, está con nuestro hermano Robinson ahí, los saludamos. Judas, uno de los 12, y también no se olvide usted que cuando Yeshua fue a la cruz, le pidieron a Barrabás, o si no dijo Pilato a Barrabás o a él, y ellos pidieron a Barrabás. Barrabás también era un sistema de los celotes, también era un hombre que gustaba en esa área. Pero vemos a Judas, que Judas era de los celotes. Vemos también a Pedro, que era un pescador celoso de su área y que también él andaba con una cuchilla. Pero vamos a ver a Judas, que Judas era de la línea de los celotes, de los cuales ellos peleaban por los derechos. Porque los romanos eran muy buenos para poder tomar las tierras. No se olvide que Inglaterra fue el que tomó tierra por todas las posiciones. Escocia fue en el año 1800 y tanto cuando se libertó realmente de todos los ingleses. Cuando hubo una guerra tremendamente, los ingleses dieron más. William, un hombre que estuvo ahí, peleó por la libertad de Escocia. Entonces, de todo este sistema siempre ha venido la esclavitud, que significa el dominio humano, significa lo que se llama la palabra cazador. En el libro de Génesis capítulo 11, cuando estaba este hombre llamado Minro, cazador significaba hombre teniendo la esclavitud. Hizo una esclavitud los seres humanos. Y esto se ha vivido hasta el tiempo. Hasta el tiempo de hoy se vive la esclavitud, y día se vive la esclavitud del poder humano, pero ¿qué? Por la moneda, porque el dinero esclaviza a las personas, esclaviza para tomar dominio y se esclaviza también a su vida para no entender las cosas de Dios. Así que quiero bendecirlos de parte de Dios y que Dios los bendiga en gran manera. Déjeme terminar mi cafecito, porque siempre se me enfría mi café. Ya, va. Cruzada Carcelaria está mi esposa y la saludamos. Bendiciones. Bendecimos a Fede también, que está ahí, Fernando, su esposa, Diana, Tiana, y está también Juanita, una hermana de la fe, creemos, por Dios, viene de Paraguay, creo que Dios tiene grandes cosas en su vida. Amén, es poderoso el dinero, claro, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el apóstol Pablo le llama ahí también a Timoteo, le dice, dile a los ricos de este tiempo que sean generosos. Pero cuando le habla a los ricos de este tiempo, que dice, vamos a poner ahí, a los ricos de este tiempo, cuando está hablando que sean generosos, le está diciendo al pueblo de Dios. Porque en Hechos capítulo 2, cuando cayó el poder del Espíritu Santo, los hombres dieron todo lo que tenían, sus casas y sus bienes. Pero había un Dios comunista, pero había amor. Y el Dios capitalista que se forma hoy día, Pablo le habla también a los hermanos que tienen al Dios capitalista, que Dios los honra. Pero ellos no saben honrar, no que no honren a Dios, sino que no saben honrar a Dios dándole a su hermano. Sino que es bueno darle una vez a uno, a otro también. Pero ¿qué te cuesta darle al que te invita todos los días? Dale y invita al que no te puede invitar. Y no lo hagas una vez, hazlo varias veces. Porque si Dios es el que está entrando tu casa, Dios es el que bendice. Si tú dices que es un Dios de bendición, ¿por qué amas más el dinero o tus propiedades y tus cosas que tienes? Y no amas más al que está a tu lado, o al que te golpea la puerta, o el que te quiso abrazar y tú lo miraste mal y le diste un abrazo sin alegría y después dices, Cristo está en mi vida. Podría llamarte fuertemente la palabra hipócrita, pero prefiero que la reserve y la mantenga en este 2024 para que tu vida sea diferente. María Rebeca Anguera, mi hermana, un abrazo, mi hermanita. Muchas felicidades, Dios te bendiga mucho. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Entramos con este tema importante. Mire. Mateo capítulo 26. Vamos a ver los dos versículos, los que están anteriores. Hogar de Restauración, un abrazo, lo está viendo, bendecimos a los hermanos. Comparta el video que está muy interesante, muy interesante. Al principio mostramos algo y quiero que por favor lo puedan estar. No se olvide, el 23 para usted fue uno de los mejores años. No diga que el 24 va a ser mejor para ti, no, el 23 fue bueno. Empiezas un 24 con lo mejor del 23. Lo malo es que la gente te mete siempre, no hermano, no importa el 24. Del 2000, del 1980 que vienen todos los años dándote profecía. Capítulo 26, versículo 6, ponga atención.
Así es, po. Piensa que los quieren puro pedirle plata. Es que lo que pasa es que ellos mismos, con sus actos que tienen, le pasa eso. Con sus actos que tienen. Mateo 26, versículo 6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Vea el versículo 8, por favor, ponga atención al versículo 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron, al ver esto, vamos a poner, si hablamos de no digo de os, ale verás que te saludamos, es decir, que eran varios los que habían ahí, los discípulos. Yo puse 12 el otro día para dar a entender a la gente un cálculo más o menos. Ya vamos a poner que sean 8, 9 por ahí. Pero dice que los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque podía haberse vendido en gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis a los pobres entre vosotros, y a mí no siempre me tendréis. Vamos al libro de Marco. Marco capítulo 14 ahora. Acompáñenme. Jesús es ungido en Betania, sale en Mateo y también sale en Marco. Pero también sale Jesús ungido en Betania, también sale en Juan, que lo vamos a verlo. Ponga atención. Bendiciones, Alexi. Versículo 3. Marcos 14:3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, escúcheme, aquí tenemos dos versículos bíblicos que Mateo capítulo 26 lo respalda Marco y el capítulo de Marco lo respalda Mateo. Después vamos a ver el versículo que está el de Juan, y el de Juan no lo respalda nadie, está solo. Está escuchando esto de loco. Escuche. Es decir que aquí dice Simón el leproso en Mateo y Simón el leproso en Marco. Aquí tenemos algo que se ve claro. Vamos a ver los versículos. Y sentada a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, nardo, de puro y mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Algunos. Es decir, que un grupito. Es decir, que algunos. No es uno. En Mateo dice los discípulos se enojaron. Aquí dice algunos, es decir, ya vamos a poner 4 o 5. 4 o 5 pongamos. 4 o 5. Y hubo algunos que se enojaron entre sí y dijeron, ¿para qué este desperdicio de perfume? Porque había haberse vendido y más de 300.000 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla porque esto lo ha hecho de buena obra. Acompáñeme ahora al libro, por favor. Que eran más que 2, claro, hermano. Comparta ahí, hable, converse, hermano. Vamos al libro de Juan, capítulo 12. Ahora usted me dice, pastor, el libro de Juan es más inspirado por el Espíritu Santo porque casi todo el libro lo habla Jesús. No tenéis problema. Si tú me dices que toda la palabra es inspirada por Dios, ahora solamente Juan es el libro más inspirado por Dios. Hermano querido, hay 32 palabras malas en la Reina Valera, 32.000 palabras malas. Textos bíblicos, hay muchos malos escritos, entregados mal. 80 evangelios pusieron 4, Luis Eduardo, te saludamos. Vamos a ver Juan capítulo 12. Y no se despegue de Mateo 26 y no se despegue de Marcos 14. Juan capítulo 12.
Capítulo 12, versículo 1, ponga atención. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. Betania también estaba el leproso, Mateo 24. Betania también estaba el leproso, Marcos 12. Pero vamos a ver ahora lo que dice Lucas 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, y el que había estado muerto, y a quien había resucitado entre los muertos. Hicieron allí una cena, Marta y María. Es decir que en Juan capítulo 12, dice que se derramó el perfume al maestro en casa de Lázaro, y se lo derramó María, la que oraba por él, porque Marta estaba atendiéndole las cosas en el libro de Mateo. Vemos entonces que si Mateo, el libro de Mateo, está hablando que Marta y María, cuando Jesús fue a la casa de ellos, dice que ella estaba atendiendo la palabra y Marta estaba afanada. ¿Cómo Mateo está hablando de Marta y de Marta, y de María y de Lázaro cuando Jesús fue a su casa? ¿Y cómo después habla de Simón el leproso, Mateo? Y Mateo, su libro hebreo, Mateo está hablándole al leproso, a Simón el leproso, que Jesús fue ahí y se derramó el perfume sobre él. Qué raro. Pero sí él habla en uno de los capítulos de Mateo que Jesús había ido a su casa donde María y Marta, y ella le servía a Marta, y ella estaba afanada. Esto es un poquito... Me llegó compartió otro día el hermano Rodolfo, te saludamos, bendecimos a Rodolfo González, a la familia González. Me había compartido otro día el hermano Rodolfo, mi hijo pastor, y este Judas que estaba acá, que andaba acá, es que hay un Judas también que viene de la descendencia de los hermanos de Jesús. Ese no es el Judas Iscariote que estamos hablando hoy día. Este Judas Iscariote es otro. No es el Judas que escribió el libro de Judas. Acompáñenme, por favor. Seguimos hablando capítulo 12 de Juan. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien la había resucitado entre los muertos. Y le hicieron allí una cena a Marta y Lázaro. Era uno de los que habían sentado a la mesa con él. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y lo enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, y dijo uno de sus discípulos, es decir, que estaban los discípulos. En Mateo dice los discípulos, en Marcos dice un grupo, algunos, pero en casa de Simón el leproso, acá dice en la casa de María y de Marta. Y le dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto porque se cuidase de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía lo que echaban de ella. Voy a volver a leer este versículo 4. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, que la había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume entregado por 300 denarios? En las dos partes hablaba lo mismo de 300 denarios, pero hablaba de los discípulos y un grupo, algunos en Marco. Y acá dice que en casa de Lázaro, en casa de María. Y aquí le llaman ladrón a Judas porque fue uno. Pero esto no porque se cuidase de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, extraía y se echaba en ella. Ya vamos al tema importante de lo que quiero compartirle. Si usted, mire, Jesús lo que más habló, cuando le dijo cuando Dios le dijo al joven rico llegó y le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para seguirte? Punto 1. El joven rico llegó y le dijo,
¿qué puedo hacer? Y Jesús le dijo, ¿has hecho los mandamientos? Y le habló todos los mandamientos. Y el joven rico dijo, sí, sí lo he hecho, Señor. Y Dios lo amó. Pero dice, da todo lo que tenga a los pobres y sígueme. Y dice que era tanta su dinero que él se fue, entristecido. Y no siguió a Jesús. Vino un hombre llamado Zaqueo, cuando Jesús entró a Jericó. El libro de Lucas 8. Cuando entró a Jericó Jesús, había un hombre llamado Zaqueo, cual Jesús le dijo, baja Zaqueo que hoy entro en tu casa. Cuando Jesús entró a su casa y rompió, y vino el poder de Dios sobre Zaqueo, dice Zaqueo, Señor, yo hoy he robado y estafado a toda esta gente, pero hoy le voy a darle 4 veces más de lo que le he robado y a la gente le voy a bendecirlo. Entonces el poder de Dios cayó sobre él. Usted me dice, pastor, ¿dónde vamos con esto? Vamos a lo siguiente, porque Judas se le llama ladrón por un versículo. Solo un versículo se le llama ladrón. Judas se le llama en Juan capítulo 12, en el perfume. Pero Mateo capítulo 26 y Marcos 14 dice que no estaban en casa de Lázaro, estaban en Simón el leproso. Uno me dijo, pastor, pero es imposible porque no podía entrar a la casa de un leproso. No, hay diferentes áreas de leproso. Está el leproso que contamina y hay lepras que no te contaminaban. Jesús entró a un lugar de un leproso, o que antes era leproso, o que es leproso, pero su lepra no contaminaba. ¿Me está escuchando? Pero vemos acá que entra en casa de María, entonces hay un solo versículo, y le dice que era ladrón, y lo da acá ninguno. Cuando Jesús necesitaba algo, ellos andaban todos juntos, pero dice un texto histórico, no me acuerdo, no está buscándolo, que cuando fueron a comprar, fueron todos juntos porque Judas era el que llevaba el dinero. Porque Judas era un hombre que trabajaba con los celotes, un hombre cabecilla, un hombre que tenía una autoridad, un hombre que defendía los derechos. Si Dios, el poder fue tan grande que el rico no quiso venir donde Jesús, se quedó con lo que él quería. Pero Zaqueo entregó todo lo que tenía, porque el poder de Dios fue grande. Ahora dígame una cosa, ¿cómo Yeshua va a estar predicándole a todas las personas y hablándole de la verdad, hablándole en contra de los ladrones del altar, hablándole en contra de todo lo que hacía, y Jesús tenía un ladrón en su ministerio? ¿Cómo esa palabra le podía respaldarle a Yeshua? Cuando venían los fariseos le decían, pero este hombre habla con sabiduría, no tenemos dónde pillarlo, todo lo que habla es verdad. Viene Pilato y se sienta delante de él y dice, ¿tú quién eres? Y Yeshua, nuestro Yeshua Hamashia, le dice, yo soy la verdad y he venido a traer la verdad. ¿Cómo la verdad? Predicaba en contra de los ladrones, iba a tener un ladrón dentro de ese lugar. Pastor, pero usted está en contra de las escrituras. Yo estoy en contra de los textos bíblicos mal escritos. Ahora, si usted se examina bien, cuando Judas fue presentado, claro, pero era de maldición y fue preparado para eso. Es fuerte esto, es fuerte. Pero Judas, ¿qué es lo que sucedió con Judas? Que Judas, cuando recibió las 30 monedas de plata, y después cuando él fue a reclamarles, él botó la plata, se la entregó. Tenía que cumplirse esa profecía de las 30 monedas de plata. Entonces ahí como que lo juzgan mal a él, más todavía. Y yo creo que como él también entendía las escrituras, porque después entendió un poco más, se dio cuenta que las 30 monedas era la profecía de los años. Por eso es que ellos no entendían cuando Jesús le hablaba algo, ellos después se abría el entendimiento y ellos entendían la profecía. Claro, porque viene una profecía de esto que tenía que ser así. Por eso se acercaban más a Yeshua. Pero Judas se ahorcó, claro que se ahorcó. Se sintió tan mal que el hombre se ahorcó. Pero una vez yo también lo dije. El problema más grande que tuvo Judas es que Judas no se arrepintió a Dios, sino que se arrepintió a los hombres y le entregó las monedas. Bravo, dije yo, está muy bueno de eso. Y trabajé varios años con eso. No es malo. Pero era choro, era ladrón, andaba choreando el hombre. Era rocho, como le llaman. Pero ¿cuál es el problema grande? Es que vemos a un Judas que no se queda con el dinero.
¡Wow! Pero dice que se ahorcó, pero en hecho dice que se quebró el árbol y después se cayó de cabeza y se le reventó la cabeza. Pero, hermanos y hermanas de Dios, quiero que ustedes puedan responder ahí. Solo hay un texto bíblico que dice que Judas era ladrón. Sí estaba predestinado para ser hijo de maldición, pero como Dios, si está descubriendo a él como maestro, como profeta, como rey, como Señor, como Dios, él está profetizando y él está descubriendo a los ladrones del altar, está descubriendo a todos los sinvergüenzas de los judíos que estaban en las cabecillas, y tenía un ladrón él ahí. Entonces vemos que Dios me perdone por lo que estoy diciendo, pero usted me dice, no, pero es que Dios lo dejaba igual. Sabía que era ladrón, pero lo dejaba igual porque esa mentalidad tuve yo. Dios lo dejaba igual, sabía que andaba robando, andaba metiendo las manos, Judas, y andaba sacando plata ahí. Y los discípulos sabían. La discusión más grande. Pero ¿cuál fue la discusión que tuvieron más ellos? No fue el dinero. La discusión más grande que tuvieron ellos cuando dijeron, Señor, le dijo Juan y Jacob, Señor, queremos que cuando estés en el cielo, queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Y ahí donde todo discutió, esa fue la discusión más fuerte que tuvieron ellos. Por el reinado, por la posición. Pero en ningún lado se ve que hayan peleado por el dinero. Porque Dios, para tener un hombre de negocio, Dios, para tener un hombre para el reino que él tenía que tener un hombre que realmente fuera de valor. Y Judas fue uno de los mejores amigos que tuvo Jesús. Vea usted el libro de Mateo capítulo 26, versículo 50. Cuando viene Judas con los alguaciles, inmediatamente cuando llegó donde ellos llegaron, y Judas lo quedó mirando y le dio un beso. Entonces Yeshua le dijo, con un beso me entregas al maestro. Y le dice amigo. La palabra amigo fue tanto que le tocó porque fue uno de los mejores que él tenía. Es decir, que confiaba. Porque para entregar la riqueza que él tiene, Dios no te la va a entregar a cualquiera. ¡Escucha bien! El negocio que Dios tenía, porque le llaman negocio esto. El dinero que él tenía para trabajar con los pobres, para trabajar con las necesidades, con la viuda y con la gente, necesitaba un hombre que tuviera un testimonio. Y ese testimonio lo tuvo Judas. Si el único texto bíblico que a Judas le dice el ladrón es el libro de Juan. Y Juan dice que en casa de Marta. Pero Mateo y Marcos respaldan en casa de Simón el leproso. Esto es impresionante. Solo hay un texto bíblico que respalda que fue solamente en casa de María y Marta. Pero acá lo está respaldando los Mateo y Marcos. Y Mateo habla que estuvo en casa de Lázaro y Marta cuando fue a predicar, a estar con ellos. Y Marta le servía. Entonces tendría que haber respaldado el de Juan, Mateo, y haber dicho que fue en casa de María, en casa de Lázaro, en casa de Marta. Sino que dice que fue en casa de Simón el leproso. Mateo y Marco. Vamos a hacerlo que Mateo y Marco, ya, no importa que esté en casa de Simón el leproso, pero podría haber salido Judas, el que era ladrón, en Mateo, y Judas, que estaría ladrón, en Marco. No importa que se hubieran confundido por la familia Pérez o la familia González, por la familia de Lázaro o la familia de Simón el leproso. No importa, pero hubiera estado la palabra ladrón en Mateo y ladrón en Marco. Pero solamente sale en Juan. En Juan 1. ¿Qué les parece? Ahora hay un texto bíblico que cuando Jesús, como en Apocalipsis Apocalipsis 1 parece, 2, dice que cuando Jesús descendió a los lugares del infierno, dice que él tomó la llave del Hades y de la muerte, del Hades y de la muerte, del Hades y de la muerte.
y fue a predicarle a los que estaban encarcelados. Por eso que la palabra, escuche bien, la palabra tormento que está en Lucas capítulo 16 del rico y Lázaro, la palabra tormento significa encarcelamiento. Olvídese esa mentalidad de Pokémon, de fiesta, de lo sáquese esa mentalidad diabólica satánica que te comiste muchos completos para el 23 y esperaste para el 31 porque comiste unos churrascos y soñaste con Michael Jackson en el infierno bailando el Ricky me la amasaba, la basaba. La palabra tormento es escarcelamiento. Entonces él fue a predicar a los que estaban encarcelados y él tenía la llave de la vida y de la muerte, de la vida y de la muerte. Ese es un misterio. Prefiero guardar silencio, pero es un misterio. Judas fue uno de los mejores que tuvo Jesús. Pero hay un texto bíblico nomás que dice que era ladrón y no respalda ningún texto bíblico más en la Biblia. Pero quiero compartir el libro de los Hechos, capítulo 1. Mire, Hechos capítulo 1, ya vamos a terminar ya. Manuel Sala, te saludamos. Está también Diego David, te saludamos, Diego David. Bendiciones. Vamos al libro de Hechos capítulo 1. Elección del sucedor de Judas, dice aquí. Versículo 12. Entonces volvieron de Jerusalén, desde el monte que se llama Olivo, al cual está cerca de Jerusalén, camino del día de reposo. Y entrando, se pusieron al aposento alto, donde moraban Pedro, y todos los... Versículo 4, vamos al versículo 14. Y todo esto perseveraba en unánime en oración, ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los otras y sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120. Y dijo: varones hermanos, es necesario que se cumpliese la Escritura, porque el Espíritu Santo había antes de boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, inquirió un campo, y lo vendió en un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus extrañas se derramaron. Y fue notorio que todos los que habitaban de Jerusalén, de la manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecho desierto la habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario de que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo en el Señor Jesús, entrando y saliendo entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo de nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José y a Matías. En ningún lado dice Pedro que Judas fue ladrón, sino que el dinero ese se compró para un terreno. Ahora, ese dinero que él soltó y que le habían dado las 30 monedas es una profecía que tenía que cumplirse. Arce Ávila, te saludamos. Es una profecía. Solamente Juan te dice que
que Judas era ladrón. Jesús está predicando en contra de los ladrones, en contra de todas las falacias, en contra de todas las áreas. Hace milagros, sanidades, hace misericordia, restaura, sana. Perdona al hombre y le da amor. Un rico viene y devuelve todo el dinero porque ve el poder de Dios sobre la gente. Viene otro rico y se va porque era mucha la riqueza que tenía y no quería soltarla. Y que Judas era ladrón. ¿Cómo Yeshua iba a andar en el ministerio con un ladrón y él le predicaba en contra de los ladrones que estaban en el templo? En contra de los fariseos, los saduceos, en contra de los sacerdotes, que amaban más las riquezas terrenales, amaban más el oro que la cosa del altar, amaban más las cosas humanas que la cosa de la santificación de Dios. Y él iba a estar trabajando con un ladrón adentro. Hermanos, San Juan capítulo 12 solamente habla un texto bíblico que Judas era ladrón. Pastor, ¿usted está a favor del ladrón? No. Mira, te voy a comentar un ejemplo. Yo robé muchos años en Chile y robé en Argentina. El diablo me trajo a robar para acá también, pero después Dios me trajo a predicar. Y pasó un tiempo en que yo estaba en la casa y me andaban buscándome, que me habían robado 40 vehículos, 40 autos. Y llegó la OS9 de Vía Z, que eran unos pailones de 2 metros, decían robó, que te ponían máquinas ese tiempo, te daban 10, 15 días máquinas. Y me fueron a buscarme y me llevaron a las 12 de San Miguel, de la misma de la policía de los Ratis, me dieron de la policía, me ponían máquinas y después me mandaron a la OS9 allá en Vía Z. Entonces cuando llegué a la cárcel me preguntaron que por qué la gente que tenía demonio, ¿sabéis? Le dije, hermano, me fueron a buscarme y yo no me robé nada, soy inocente. Primera vez en mi vida que yo había sido inocente de algo que nunca había robado. 40 autos me dieron más máquinas que el loco Pepe. 40 autos y yo dije, Señor, ayúdame. Yo aún creyendo en Dios, porque andaba robando, yo creía en Dios. Porque en la parte de nosotros, en la antigüedad, teníamos temor en esa parte. Respetábamos las cosas de Dios. Porque es una costumbre que había en la antigüedad de los ladrones. Pero Jesús hubiera andado con un ladrón en el ministerio. Si él predicaba la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le dijo a Pilato, yo traigo la verdad. ¿Cómo él, predicando la verdad, podía hablar con testimonio a los ladrones que estaban en el altar, a los ladrones que eran sacerdotes, a los ladrones que tenían la riqueza, a los que amaban las cosas naturales, a las cosas materiales, y andaban robando y engañando, y a los pobres y a los ancianos y a las viudas las tenían desamparadas, y él iba a andar con un ladrón? ¿Dónde le iba a respaldar esa palabra? Me dijo un pastor, con mucho respeto, ese pastor me está escuchando, no se va a enojar, me dijo cómo Pedro era un hombre que lo negó 3 veces, y cómo el otro incrédulo. Entonces le dije que no tendría que salvarse nadie, porque el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21 manifiesta sobre la obra de la carne, que son 17 pecados, de los cuales practica nadie puede entrar al reino de Dios. Entonces si Judas hubiera estado practicando robo siempre, tendría que haber salido en Mateo, en Marco y en Juan. Perdón, Mateo, Marco y Lucas. Y solamente sale en Juan capítulo 12. Hermanos queridos, hay tantos misterios, hay tantas cosas que hacer. Judas fue predestinado para entregar al maestro, pero Judas entregó el dinero, no se quedó con el dinero. El rico, cuando Jesús le dijo al joven rico que diera que entregara todo y que lo siguiera, el joven rico no siguió el dinero. Saqueo dio 4 veces más, porque el poder de Dios, la verdad, la palabra del Eterno, la verdad, lo rompió. Y si la verdad estaba predicando bien, ¿cómo iba a estar un ladrón dentro de su ministerio? La persona que estaba ahí llamada Judas fue llamado para entregarlo con un beso. Y Jesús lo abrazó y le dijo, con un beso me entregas, amigo. Y la palabra amigo fue lo que lo mató.
porque era uno de los fieles que tenía. El Señor no iba a entregar a cualquiera la finanza del ministerio que había para la obra del Señor. ¡Que Dios los bendiga! Esto es fuerte, cavernícola. Escucha, cavernícola. Buenísimo. Pastor, pero sabrá yo. No te estoy diciendo que Jesús tomó la llave del Hades y de la muerte y fue a predicar a los que estaban abajo, espíritus encarcelados. Uno me dijo, espíritu, posiblemente son los demonios, son los ángeles caídos. No. ¿Usted no entiende? ¿No entiende? Él fue a predicar a los encarcelados. ¿Cómo pudieron salir después la gente? Cuando Él resucitó, salieron todos. No lo voy a decirlo, ni tampoco quiero sacarte una locura que me puede decirme cualquier cosa mañana. Salieron todos. Judas fue predestinado para entregarlo. Si Judas hubiera andado robando, Yeshua no lo tiene en el ministerio. Lo saca. No lo recibe. Y antes de traerlo, tampoco lo trae porque sabía que andaba robando. Pero era celote, era uno de los cabecillas de los que peleaba por los derechos del pueblo de Dios. Peleaba los derechos de los pobres, de la gente de que tenía necesidad. Que Dios lo bendiga, el pastor Ángel Aila. Comparte este video. ¿Alguien quiere compartir algo? Vamos. Tenemos 2 minutos. ¿Alguien quiere decir algo? 2 minutos. ¿Alguien quiere decir? Por favor, hermano, no duerman ahí. No duerman. Es lo mismo que hoy día vamos a hacer un cuento. Todo sale a luz. Pastor, pero todo sale a luz. En los tiempos de la JI salieron varios que eran ladrones, pero tuvo que salieron. Pero ellos sabían. Y si Jesús sabía que había un ladrón, ¿acaso no iba a hablar? Jaime Villanueva está con nosotros. Vilche, te saludamos. Darío Smith. Ya, ahí está el video y espero que sea de bendición. Que Dios lo guarde y lo bendiga. Estamos llegando a Chile el 16 de marzo. Estoy en Neuquén, en la Metodista Unida Pentecostal de Neuquén. Después nos vamos a Temuco, Concepción. Y después vamos a Santiago. Y estaremos en Recoleta, la iglesia Metodista Pentecostal, donde el pastor Gustavino. Y estaremos con nuestro hermano Robinson, la familia Sala. Un abrazo, bendiciones. Chao, chao, chao. Señor lo bendiga.